Bienvenidos y buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico correspondiente de mérito en Madrid del ilustrísimo señor don Juan Antonio Vargas Núñez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general para la lectura del acta de nombramiento. Punto quinto del orden del día del acta de la sesión de gobierno ordinaria del día 14 de diciembre del 2023. En el punto quinto del orden del día, propuesta de académicos correspondientes, se refiere que, cumpliendo la normativa vigente, artículos 21 y 22 de nuestros estatutos, se ha recibido propuesta de nombramiento de académico correspondiente de mérito, firmada por los académicos de número excelentísimo señor Girón González y los ilustrísimos señores Cabrera Afonso y Rodríguez Sánchez, a favor del ilustrísimo señor don Juan Antonio Vargas Núñez, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna y catedrático de Universidad de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Tras resumen de sus méritos por el presidente doctor Girón González, fue aceptado por unanimidad de los asistentes, por lo que se acuerda oficiar al ilustrísimo señor Vargas Núñez, quien será recibido en sesión a acordar oportunamente. De todo lo antecedente, como secretario general, doy fe en Cádiz a 27 de marzo del 2025, firmado doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, doctor Cabrera. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos, el ritual de ingreso de un nuevo miembro en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz es una ceremonia con unas características estrictas. Se inicia por la lectura por parte del secretario general del acta de elección del académico correspondiente por mérito. Se sigue por el discurso de presentación del nuevo académico a cargo de otro miembro de la corporación. Me ha correspondido el honor de ser yo el encargado y en él expondré los activos profesionales que intentaré entremezclar con lo humano que hacen que el doctor Vargas Núñez sea merecedor de este nombramiento. La última fase, encomendada al recipiendario, corresponde a la lectura de ingreso, para a continuación recibir la medalla y título acreditativo. Don Juan Antonio Vargas nace un día de julio de 1960 en Madrid. Realiza sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense entre 1978 y 1984 y tras el examen MIR lleva a cabo su especialización en Medicina Interna en la Clínica Puerta de Hierro, Madrid, en concreto en el denominado por aquel entonces Servicio de Medicina Interna 1, que dirigía el profesor Alberto Durantes Martínez. Detengámonos un momentillo en este periodo. En la Clínica Puerta de Hierro existían 3 servicios de medicina interna, dirigidos por el doctor Durantes, el doctor Barbadillo y por quien fuera nuestro académico de honor, don Juan Martínez López de Letona. El doctor Durantes, tras una estancia de investigación en la Universidad de California, Los Ángeles, junto al profesor Fahey, pone en marcha una idea que a la postre resultó excelente: la creación de un laboratorio de experimentación celular dependiente del propio Servicio de Medicina Interna. Respondía así a una de las iniciativas que quería impulsar el propulsor de la Clínica Puerta de Hierro, el profesor Segovia de Arana, la inclusión de la investigación en el currículum de los residentes que estábamos inmersos en la especialización. Puso al frente de esta sección a otro de los académicos correspondientes de esta Real Academia de Cádiz, el profesor Álvarez de Mon, y tuvo éxito. A partir de un espacio no superior a 20 metros cuadrados,
y con la mirada atenta y la colaboración de dos técnicas de laboratorio excepcionales, Gloria Peraile y Concepción Lorences, permitió que la inmensa mayoría de los residentes de medicina interna realizáramos la tesis doctoral durante este periodo. De tal modo que se conseguía que no solo nos formáramos en medicina interna general, contando para ello con el empuje y enseñanzas de los doctores Diego y Yebra, y en oncología médica, a destacar a la doctora España y al doctor Bonilla, sino también en investigación. Durante un periodo de tiempo corto, obtuvieron su título de doctor los licenciados Álvarez de Mon, Casas, Solvera, Merino, Menéndez, Manzano, Vargas, Bonilla, Manazuela y este que le habla. Y con posterioridad fueron muchos más. Nos habíamos acercado hacia uno de los objetivos de la medicina interna actual. Pasar desde la clínica pura a la integración de la investigación biomédica en la misma, dando lugar a una medicina relacional. Como les indico, durante este periodo conocí al doctor Vargas y puedo atestiguar que ya desde su inicio era un profesional destacado. Lo verán hoy. Estoy hablando de merecimientos profesionales, pero no puedo olvidar de lo humano. Tomo aquí una frase de la profesora Manazuela, también compañera nuestra en aquellos tiempos. Padecimos el contagio de las inquietudes de todos los que nos rodeaban, maestros y compañeros de residencia, de tal modo que a partir de esos momentos llevamos con nosotros la necesidad de estudiar, atender a enfermos e investigar. Y considero que esta inquietud no nos ha abandonado. Ya conocen el contexto en el que se forma nuestro nuevo académico. Tras completar un periodo de especialización, realiza una estancia en el laboratorio de citometría de flujo del Roswell Park Cancer Institute de Buffalo, en Nueva York, bajo la supervisión del Dr. Stewart, merced a una beca de ampliación de estudios del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Regresa a Madrid y defiende su tesis doctoral, estudio fenotípico y funcional linfocitario en pacientes con gastritis crónica autoinmune y anemia perniciosa, dirigida por el profesor Alberto Durantes Martínez, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue merecedora del Premio Extraordinario de Doctorado. Es contratado en el propio Servicio de Medicina Interna de la Clínica Puerta de Hierro, donde realizó su formación, inicialmente en San Martín de Porres, en Madrid, capital, y más adelante trasladada al nuevo hospital del mismo nombre, situado en Majadahonda, Madrid. El doctor Vargas en estos periodos pasa por los puestos de jefe de sección y desde 2022 de jefe de servicio de dicho hospital. Mantiene y contribuye al progreso de la unidad de enfermedades autoinmunes, iniciada por uno de los médicos más sabios que he conocido, Miguel Yebra Pambo. Otra de las características que recibimos durante nuestro periodo MIR fue el cariño por la docencia. El doctor Vargas obtiene la plaza de profesor titular en 2008 y de catedrático de universidad en 2011, en ambos casos en la Universidad Autónoma de Madrid. Codirige la cátedra de patrocinio, Universidad Autónoma de Madrid, Fundación LAIR, sobre docencia e investigación en enfermedades sistémicas de base inmunológica. Finalmente, se nos inculcó el compromiso con la sociedad, y en este sentido destaco su labor como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid durante los años 2011 a 2019, y asimismo la de vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Educación Médica, o la de vocal en un primer momento, y desde 2021 presidente de la Comisión Nacional de Medicina Interna. A lo largo de este periodo ha contado con el apoyo de una familia que se inició en el matrimonio con María José. Aún recuerdo aquella boda en el Paular. Y se siguió con la llegada de María, Juan y Ana, sus hijos, continuada finalmente por sus nietos. Este es el traje que viste el profesor Vargas. Excelente clínico, investigador, docente y gestor. No suelo hacer una enumeración de las publicaciones, comunicaciones, etcétera, de los académicos electos. Ya fueron valoradas en su día por el Pleno de la Academia, pero sí que me detengo en lo que representan en la figura del nuevo académico. Si repasamos los temas de las tesis doctorales que ha dirigido o de los artículos que ha publicado, podríamos comprobar la integración de todos estos aspectos en su
su labor profesional, desde el análisis in vitro o ex vivo de las modificaciones celulares y moleculares asociadas a enfermedades tumorales, a la que más dedicación ha tenido ha sido a la leucemia linfoide crónica, enfermedades autoinmunes sistémicas, artritis reumatoide, lupus o trasplantes de órganos sólidos. Las características clínicas de entidades propias de medicina interna general, tuberculosis, sarcoidosis, patología tromboembólica venosa, COVID-19, análisis de la eficiencia en gestión o en educación médica. El profesor Vargas es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina como consecuencia de la obtención del premio de la misma en el año 2013 y es asimismo miembro de la Academia Médico-Quirúrgica Española, ostentando actualmente la función de vicepresidente segundo. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz versará sobre la medicina interna y la humanización de la asistencia sanitaria. Hace ya muchos años, más de un siglo, en 1913, y en la Universidad de Yale, Sir William Osler exhortaba a los estudiantes a respetar a los demás, a la compasión, a anteponer el interés de los enfermos y a seguir estudiando y aprendiendo de la propia existencia durante toda la vida. Osler transmitía sus opiniones sobre la medicina y la humanidad. Un médico clínico no es un robot que haga reparaciones, ni el enfermo una simple maquinaria averiada. El paciente tiene una psique, unos sentimientos, una biografía. O dicho de otro modo, el saber científico médico no basta. Hace falta el arte de la medicina. No se olviden que los médicos somos científicos y artistas. La medicina es la ciencia y el arte de curar. El médico debe emplear tanto el corazón como la cabeza. Sin embargo, en este siglo XXI en el que vivimos, la idea predominante en medicina y en la vida en general es la de una finitud tras la cual no existen certezas. A menudo el resultado es la lucha frenética por la salud y por posponer la muerte a cualquier precio. Y además, el avance técnico puede dificultar que veamos a los pacientes no solo como enfermos, sino también como seres humanos en una dualidad inseparable. Hemos conseguido acceder a medidas diagnósticas y terapéuticas impensables incluso a principios del siglo XXI, que hacen que nuestra consideración de las peculiaridades individuales tenga poco sentido. De hecho, la medicina basada en la evidencia, considerada como el paradigma de actuación actual, no es el encuadramiento de cada enfermo en una especie morbosa con pérdida de la propia individualidad. Y atendiendo al papel de los pacientes, les pregunto a todos ustedes, y no como médicos que me escuchan, sino como personas, ¿les gusta la idea de un diagnóstico y tratamiento sin ninguna relación con el médico que les atiende? Y por otro lado, ¿se sienten satisfechos si el diagnóstico se basa solo en el razonamiento del clínico en ausencia de pruebas complementarias? ¿No me va a hacer una resonancia? ¿Cómo entronca esta idea de la humanización en la medicina interna? No debo ser yo quien aborde el tema, su desarrollo corresponde a nuestro recipiendario y no a quien le presenta. Sea bienvenido, doctor Vargas, y como indico con cada uno de los nuevos académicos, piense que su recepción conlleva no solo un honor, sino también la responsabilidad de trabajo a favor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Antonio Vargas para leer su discurso de ingreso sobre la medicina interna y la humanización de la asistencia sanitaria. Buenas tardes, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, querido José Antonio, excelentísimos, ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros, amigos, familia, señoras y señores.
Tengo que iniciar este discurso de entrada como académico correspondiente de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, mostrando mi agradecimiento con mayúsculas por esta consideración que tienen conmigo. Agradezco de todo corazón la propuesta de los señores académicos José Antonio Girón, Juan Rafael Cabrera y Felicidad Rodríguez, para que así sea, y a todos ustedes por haber aceptado dicha propuesta. Yo a todo ello solo puedo corresponder, y se lo garantizo, con un compromiso firme y leal por esta Real Academia, intentando añadir mi granito de arena a su ejemplar y dilatada vida académica. Sin duda, una gran parte de este nombramiento se la debo a José Antonio Girón, presidente de esta corporación, y al que agradezco de todo corazón su cálida presentación. José Antonio es amigo desde los tiempos de la residencia de medicina interna que hicimos juntos en la antigua clínica Puerta de Hierro, con sede en la calle San Martín de Porres de Madrid, como pueden ver ustedes aquí. Cuando en 1985 llego a la clínica Puerta de Hierro, creada por el profesor Segovia Arana, a realizar la residencia de medicina interna en el servicio del profesor Durante, me encuentro con un servicio soberbio, lleno de profesionales de altura y con unos residentes excelentes a los que profesaba admiración y respeto. Uno de ellos era José Antonio Girón, que era R3 cuando yo me incorporé al servicio. Tengo muchos recuerdos de él como un profesional íntegro, estudioso, comprometido, crítico, socarrón a su manera granadina, divertido y sobre todo un gran compañero que me cogió de la mano y me ayudó en el camino de sus inicios balbuceantes. Luego nos hemos seguido tratando puntualmente a lo largo de la vida, pero siempre unidos por ese nexo invisible pero indisoluble de haber realizado parte de nuestra residencia juntos y con el sentimiento de proceder del mismo tronco. Él podrá decir que los méritos para pertenecer a esta corporación tan emblemática los tengo, pero les aseguro que mi principal mérito para estar hoy aquí fue conocerle y tratarle, y sobre todo aprender de él en su desempeño profesional y personal, siendo para mí referente y ejemplo. 3 años antes de iniciar la residencia, entre los años 82 y 83, tuve que hacer el servicio militar como alférez de artillería de costa. Eran años que había muchos médicos y el cupo de la sanidad militar se llenaba con prontitud, y por ello me tocó el cuerpo de artillería de costa. Esto conllevaba hacer previamente el campamento en Cáceres y el tiempo de academia en el cercano castillo de San Sebastián, aquí en Cádiz. Tengo que reconocer que mi primera impresión al enterarme de mis destinos fue de aturdimiento. Pero un tiempo después, cuando llegué a la academia, entendí que me había tocado el mejor de los destinos. Primero estuve 3 meses como artillero y después 6 meses como alférez, y tengo que afirmar que a pesar de lo que uno pueda pensar, fue una de las etapas de mi vida que recuerdo con mayor agrado. En el castillo de San Sebastián me formé lo mejor que pude como artillero, pero sin duda me sirvió para crecer como persona y conseguir amistades perdurables durante toda la vida. Y conocí Cádiz y a su gente, al CAI y a Mágico González, al sol y al mar con sus colores amarillo y azul, y una filosofía de vida inigualable que me enamoró al instante. Posiblemente yo no lo sabía, pero el destino lo tenía trazado desde hacía mucho tiempo. La familia por parte de mi padre procede de San Fernando y de Cádiz, y mi abuela Luz Barragán nació aquí en Cádiz, y es la persona que más influyó en mi crecimiento personal y de la que me acuerdo todos los días. Mi abuela Luz fue actriz de teatro, llegó a tener compañía propia, Luz Carrillo de Albornoz, actuó en el Teatro Falla, pero sobre todo fue un ejemplo de amor y generosidad durante toda su vida, y me ayudó a entender lo que significa la palabra cuidar en toda su extensión. Todos estos recuerdos me emocionan, pero debo de hacer mi discurso de entrada a esta Real Academia titulado, como bien ha dicho José Antonio, La medicina interna y la humanización de la asistencia sanitaria, y lo voy a realizar con el siguiente índice. Hablaré sobre el nacimiento de la medicina occidental, los orígenes de la medicina interna, la humanización de la medicina,
el desarrollo profesional del médico internista, cómo trabaja ahora mismo un internista en un hospital de tercer nivel, cuál es su entorno actual, las tendencias del futuro, y acabaré con unas conclusiones. Bien, la medicina interna es una especialidad médica nuclear cuya misión asistencial es la atención médica integral de los pacientes adultos y adolescentes con enfermedades agudas o crónicas y enfermedades sin diagnóstico definido. Los internistas nos formamos bajo el principio de que ninguna enfermedad o problema clínico del adulto es ajeno a nuestra incumbencia y responsabilidad. Y esta actitud ha favorecido y favorece la participación de la medicina interna en la mayoría de los retos asistenciales a los que nuestro sistema sanitario ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos, ya sea la intoxicación por aceite de colza, la infección por VIH o la más reciente pandemia por COVID-19. Para centrar mi presentación, haré un breve repaso del nacimiento de la medicina occidental y su desarrollo posterior para poder entender los orígenes de la medicina interna como especialidad a finales del siglo XIX y su contribución actual y futura a la humanización de la sanidad. Desde el inicio de los tiempos ha habido personas dedicadas a cuidar de otras personas. Algunas intentaban curar a través de la palabra, otras utilizaban hierbas y otras intervenían en el cuerpo. Hay que esperar hasta los siglos VI-V a.C. en Grecia, donde acontece uno de los hechos más importantes para la medicina, la constitución de la medicina como técnica a partir de las enseñanzas hipocráticas. Hipócrates de Cos, en el siglo V a.C., y su escuela establecieron un importante hito para la profesión, como fue el estudio sistemático de las enfermedades con mentalidad racional y naturalista, lo que podemos llamar tecnificación. Los textos de la escuela de Cos recogen los fenómenos que se observan en los enfermos, recomendando estudiarlos con todos los sentidos para elaborar historias clínicas, conocer sus síntomas y circunstancias. Estos escritos remarcan la importancia entre la enfermedad y el ambiente, idea que se combinó en textos posteriores con la concepción de la enfermedad como un desequilibrio de los humores del organismo. El gran cambio que supone la medicina hipocrática en cuanto a la relación médico-paciente radica fundamentalmente en el concepto de filia o amistad entre el enfermo y su sanador, que debía ir acompañada por la aplicación de la técnica. La relación con el paciente se basaría en la cercanía y en la dedicación al mismo, siendo fundamental su participación para llegar a un diálogo. Resultaría imprescindible la concordia entre el saber del médico y el entendimiento del paciente. De ahí en Entralgo infiere varios principios básicos de la práctica médica hipocrática, entre ellos, primum non nocere, favorecer y no perjudicar, el enfermo debe colaborar en la curación, el enfermo debe confiar en el médico y éste conquistar la confianza de su paciente. A partir del siglo III a.C., la medicina griega se extiende como el resto de su cultura por una amplia zona geográfica del Mediterráneo oriental, posteriormente ocupada por los romanos. La medicina romana es rápidamente sustituida por la práctica griega. La culminación de la importancia de la medicina helenística en la historia y su vigencia durante toda la Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna se debe a la obra de Galeno en el siglo II después de Cristo. Su sistematización de la medicina clásica griega se mantuvo durante más de 1500 años, hasta el Renacimiento con la llegada de Vesalio, que rompe con el saber de la anatomía galénica e inicia el camino del conocimiento a través de la experiencia. Dos grandes representantes de esta época fueron el español Miguel Servet y William Harvey, descubridores de la circulación pulmonar y de la circulación sanguínea, respectivamente. Con el inicio del Renacimiento se produjo una incursión del humanismo como un movimiento dispuesto a revisar todos los saberes tradicionales, alcanzando también a la medicina. Según López Piñero, el Renacimiento puede caracterizarse como un periodo de transición entre la medicina medieval y la propiamente moderna, y establece el humanismo como el nuevo enfoque sobre el que se vertebrará la medicina en Europa a lo largo de este periodo. Atrás quedaba la mentalidad medieval para abrirse paso a una mentalidad científica en la que la razón también tiene que contar con la experiencia y con el experimento. El humanismo trajo consigo una revalorización de la vida terrenal y de las capacidades humanas. Inspirado por los textos clásicos de Grecia y Roma, el humanismo promovió el estudio de las humanidades, literatura, filosofía, historia, música y arte.
La idea central era que mediante el conocimiento y la educación, los individuos podían alcanzar su máximo potencial y contribuir a la mejora de las sociedades. Este cambio de perspectiva tuvo un impacto profundo en la medicina. Sin embargo, según la condición del que requería asistencia, atendieron al enfermo médicos titulados, llamados bachilleres, licenciados, doctores, cirujanos barberos no universitarios, curanderos empíricos, más o menos próximos a la milagrería y a la superstición. Y las ideas sobrenatural, muy arraigadas en aquella época, impregnaban a la sociedad en todos sus niveles. Y no siempre había una frontera nítida entre medicina y religión, ni en la práctica ni en la teoría. Estábamos de todos modos caminando hacia los inicios de la medicina interna. Entre el Renacimiento y el inicio del Barroco hay un español, Luis de Mercado, vallisoletano, que vivió entre 1525 y 1616, que fue médico de cámara de Felipe II y del que existe un cuadro del Greco, aunque existen dudas de si realmente es Mercado o quizás otro médico. Luis de Mercado publicó en 1594 un tratado de patología al que llamó Opera Omnia, que incluía 4 volúmenes en donde enfocaba las enfermedades de los órganos internos según su localización en el cuerpo, pudiendo considerarse como el primer esbozo del concepto actual de medicina interna. Pero es a partir de los siglos XVIII y XIX, tras la consolidación de los conocimientos anatómicos y la profundización del conocimiento de fisiología con Bernard, cuando se empiezan a producir grandes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades, destacando grandes clínicos como Thomas Heidenheim y Hermann Boerhaave. Era un momento en el que todavía era posible que una sola persona abarcase todo el conocimiento médico. Estábamos, por tanto, ya en un inicio claro de la medicina interna que en dicha época se conocía como patología interna, enfermedades internas o práctica médica. En 1836, el médico Gabriel Andral, uno de los discípulos de Laennec, padre de la auscultación y de la clínica contemporánea, publicó un curso completo de patología interna, al igual que Joseph Frank, que publicó 9 volúmenes entre 1826 y 1843, que abarcaban todo el conocimiento de la patología interna de la época. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1882 para que el término de medicina interna se consolidara, y esto sucedió en Wiesbaden, Alemania, donde se llevó a cabo el primer congreso de la especialidad bajo el auspicio de von Strampe. Como ha dicho José Antonio, en estos albores de la especialidad es imprescindible mencionar al gran internista canadiense Sir William Osler, que vivió entre 1849 y 1919, que nos legó la esencia de la medicina interna, tanto su vertiente científica como humana. Él fue quien dijo que para ser un buen médico eran necesarias 3 H's: humanidad, humor y humildad. Tanto nuestro insigne Cajal como el propio Osler anteponen el trabajo metódico a los golpes de inspiración creadora, y ambos suscriben esta frase del filósofo escocés Thomas Carlyle: nuestra principal tarea no es mirar lo que se percibe vagamente en la lejanía, sino hacer aquello que está claramente a nuestro alcance. En nuestro entorno, tras el sabio Cajal, es obligado citar a Gregorio Marañón, a Teófilo Hernando, a Carlos Jiménez Díaz, a Agustí Pedro Pons, que pusieron las bases de la especialidad y crearon la Sociedad Española de Medicina Interna en 1951, aunque ya en 1916 Gregorio Marañón y Teófilo Hernando publicaron el primer tratado de medicina interna en España hecho por españoles. En los años 60 culmina la medicina científica y nace una nueva visión de la medicina. En ese momento histórico, la medicina interna proporcionaba un paraguas a todas las especialidades médicas que iban surgiendo. Pero poco a poco los avances en el conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías que avanzaban con paso firme fomentaron la aparición de servicios clínicos que progresivamente se fueron independizando de la medicina interna. Sin embargo, esta fragmentación de la atención sanitaria, aun siendo positiva en términos de atención especializada de alto nivel, produjo un cierto distanciamiento entre el paciente y el médico que por supuesto no beneficiaba al paciente, impidiéndole en ocasiones conocer a su médico responsable. Es en este momento cuando la medicina interna resurge como una especialidad
cuya misión asistencial es la atención médica integral, basada en un conocimiento científico, pero donde el humanismo se expresa de forma convincente en la relación médico-paciente. En este sentido, pocas obras pictóricas han mostrado y valorado tanto el acto médico como esta del doctor de Sir Luke Fildes, que pintó en 1891. Este cuadro se ha convertido en un icono del compromiso médico, del afán de ayudar a los enfermos y a sus familias, así como de la repercusión en su propia persona de la frustración ante la imposibilidad de sanar a su paciente. Sin duda, refleja el humanismo de la relación médico-paciente, en ver al paciente como un ser humano completo, libre y único, no solo como un conjunto de síntomas o de enfermedades. La medicina considerada como ciencia presenta una clara particularidad. Su objeto de estudio es el propio hombre. Pero cualquier reflexión sobre la humanización de la medicina debe partir de la pregunta: ¿qué entendemos por humanizar? Y según el diccionario de la Real Academia Española, humanizar significa hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Decir solo lo humano es insuficiente, ya que hay un número amplio de actividades humanas que no son afables ni familiares, como la tortura, la prostitución, la guerra, la explotación del hombre por el hombre. La humanización en la atención médica se caracteriza por un conjunto de prácticas asistenciales orientadas a lograr la mejor atención y el mayor cuidado. Humanizar no es ser complaciente ni condescendiente. Humanizar es reconocer que el otro es un agente ético con la misma jerarquía y que el médico debe contribuir a fortalecer su claridad de decisión con información adecuada, veraz y comprensible. Al tratar a los pacientes con dignidad y respeto, los médicos no solo mejoran la experiencia del paciente, sino que también fomentan una mayor adherencia al tratamiento y mejores resultados de salud. El principio de la humanización es la palabra, la condición de sujetos que se comunican. La sustitución de la palabra por la tecnología, por el silencio, por la indiferencia en el acto médico ha obrado en detrimento del vínculo médico-paciente. Y es en este momento cuando cobra importancia el retorno a las humanidades, que se articula fuertemente con la bioética, con la integridad, con la sensibilidad cultural. El humanismo es inherente a la medicina, donde bien sabemos que proliferan artistas, músicos, escritores y poetas. Y esto es así, y debe ser así ya desde las etapas formativas. El médico se debe entrenar mediante las humanidades en comprender al otro, mediante la incorporación del relato, del teatro, de la pintura, de la música, de la poesía, como medio para desarrollar la capacidad de reconocer al otro y ponerse en su situación. No basta, por tanto, con el conocimiento. Es necesario también el desarrollo de habilidades específicas, de comunicación y de empatía. Son dos los valores profesionales que resultan centrales en la práctica médica. En primer lugar, lógicamente, la competencia clínica basada en la capacidad de juicio clínico. Para cada paciente, la mejor competencia es humanizar, evidentemente. Y en segundo lugar, el respeto por las personas, que englobaría actitudes y valores como la compasión, la honestidad, la confianza y el reconocimiento del paciente a realizar sus propias elecciones médicas. Este respeto a los enfermos lo manifestaba Gregorio Marañón y lo intentaba inculcar en la mente de sus discípulos. Siempre cuento esta anécdota que seguro que conocen todos ustedes, pero es conocido que una vez le preguntó un periodista cuál había sido para él el avance más importante que había tenido la medicina, y Marañón respondió de forma muy precisa: la silla. Y quería con ello insistir en que en la práctica de la medicina lo más importante es lo que cuenta el paciente, y que dedicar tiempo a hablar con el paciente, mirarle a los ojos, seguían y siguen siendo aspectos fundamentales e insustituibles de la relación médico-paciente. Y en este sentido, la historia clínica constituye la principal herramienta del médico internista y debe ser realzada en la práctica clínica de nuestros médicos en formación, al mismo tiempo que la adquisición de competencias como empatía, humildad, cercanía, comprensión y humanismo médico. Siendo esta una verdad incuestionable, es cierto, claramente cierto, que en la práctica diaria de centros de salud y de hospitales son muchos los factores que intervienen a la relación médico-paciente. El nivel cultural, la actitud y el carácter del enfermo, la personalidad rígida y elegante del médico, la intervención de otros profesionales sanitarios, la participación de terceras partes, como la familia, la administración sanitaria,
la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de tiempo. Son muchos factores. Y cada día el médico y el enfermo intentan dialogar condicionados por todos estos factores. Y a lo largo de este diálogo, el médico, con sus cualidades personales también, se va moviendo entre la intención de ayudar al enfermo y la convicción de respetarlo como sujeto adulto que es. Es por ello que conseguir un equilibrio en estos polos depende de la amplitud de la formación del médico. Y Diego Gracia indica: pueden enseñarse los conocimientos y pueden aprenderse las habilidades, pero los rasgos de carácter son difíciles de cambiar. El único medio de lograrlo es la práctica clínica diaria, cara a cara con el paciente, contemplándole como un individuo dotado de autonomía y tomando como base la historia clínica. El núcleo de la historia, lógicamente, es la relación médico-paciente, pero no se construye únicamente con datos clínicos y científicos. Esto implica no solo tratar la enfermedad, sino también abordar las necesidades emocionales, sociales y psicológicas del paciente. Es preciso recordar que la medicina basada en la evidencia representa, tal como ha comentado también José Antonio, la tradición científica de la medicina y se definió como el uso racional y juicioso de las mejores pruebas científicas para guiar las decisiones clínicas, pero considerando además los valores y preferencias del paciente. Este debe ser uno de los objetivos irrenunciables de los internistas en su quehacer diario. La medicina interna constituye básicamente un modo de entender y realizar la asistencia clínica. Yo siempre digo que la medicina interna, más que una especialidad, es una filosofía de la atención. Y el desarrollo profesional del médico internista pues lleva a veces un binomio aparentemente opuesto, pero reúne dos facetas irrenunciables y complementarias que yo creo que tanto José Antonio y yo intentamos aprender. Por un lado, la faceta de médico generalista hospitalario, que asegura una visión integral y global de la persona enferma. Pero por otro lado, para el desarrollo académico y científico, se requiere una necesaria especificación, que no especialización, en determinadas áreas de interés que permitan la investigación biomédica mediante el enfoque selectivo de áreas concretas del conocimiento. En este sentido, a mi juicio, el desarrollo futuro de áreas de capacitación específica dentro de la medicina interna permitirá este desarrollo dual. Las especialidades médicas son consecuencia obligada del avance científico y tecnológico y son los vectores imprescindibles para aplicar la tecnología diagnóstica y terapéutica más moderna y hacer avanzar la investigación médica. Sin embargo, la enorme especialización de la medicina actual ha generado hospitales con una organización interna en ocasiones poco permeable, en la que con frecuencia se impide el desarrollo de modelos cooperativos orientados a los pacientes. Y esta atomización de la asistencia hospitalaria conduce hacia circuitos asistenciales adversos para un importante segmento poblacional, pacientes pluripatológicos, complejos, geriátricos, cuya asistencia adecuada requiere un modelo de cuidados basado en la multidisciplinaridad, la integralidad y la continuidad asistencial. La implantación de los procesos asistenciales está impulsando la comunicación entre la asistencia primaria y hospitalaria, en el marco de ofertar una atención centrada en el paciente, que considera la continuidad asistencial como un factor imprescindible de la calidad. Y los internistas compartimos con los médicos de familia una formación multidisciplinaria y una visión integradora de la medicina. Esta polivalencia y versatilidad propia de clínicos generalistas nos permite ser garantes de la atención integral y elementos vertebrales de la continuidad asistencial. Y desde la medicina interna se reclama esta necesidad de recuperar la visión global del enfermo, asumir al paciente como una única biografía, con episodios de necesidades abordables en diferentes niveles, ya sea la primaria, especializada, hospitales, unidades de día, centros sociosanitarios. Todo ello con criterios de integración. Y este enfoque, como decía, va más allá del tratamiento médico convencional. Busca abordar las necesidades integrales de los pacientes. Implica no solo tratar la enfermedad, sino también abordar las necesidades emocionales, sociales y psicológicas del paciente, lo que es esencial para una atención humanitaria. La continuidad asistencial, por tanto, supone armonizar la alta especificidad con la polivalencia mediante un adecuado flujo de pacientes y permitir que cada enfermo sea tratado en el nivel de asistencia adecuado. Los procesos asistenciales integrados que definen las actividades y la calidad exigida de las actuaciones en cada nivel asistencial son una herramienta útil para la atención continuada. El internista como generalista hospitalario en hospitales de segundo y tercer nivel y el médico de familia como generalista comunitario en primer nivel
Compartimos una misma mentalidad de asistencia integral y debemos de ser los pilares de este cambio de organización. En los hospitales comarcales o de segundo nivel, la figura del internista es clave, al lado de la del cirujano general, el pediatra y el especialista en obstetricia y ginecología. El internista proporciona atención de la mayoría de los padecimientos cuando se requiere hospitalización o atención de urgencias y funciona como un director de orquesta del resto de subespecialidades cuando existen. Esta situación, sin embargo, contrasta con el papel del internista en los hospitales de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel han ido surgiendo por necesidades asistenciales diversas, líneas de trabajo frecuentemente lideradas por los internistas más activos. Y han dado, por ejemplo, excelentes resultados en áreas como las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes, el riesgo vascular, las enfermedades raras, la enfermedad tromboembólica. Sin embargo, los hospitales de especialidades nunca son terciarios puros, sino que tienen encomendadas funciones asistenciales de hospital diario. Y por tanto, hay que simultanear funciones de alta referencia con tareas asistenciales básicas, y las cuales deben ser articuladas desde los servicios de medicina interna. Armonizar la alta especificidad con la polivalencia es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la medicina interna. El envejecimiento poblacional conlleva una mayor prevalencia de pacientes geriátricos frágiles, pluripatológicos y crónicos complejos persistentemente sintomáticos. Algunos estudios señalan que el 2,5% de los pacientes ingresados en los servicios de medicina interna protagonizan el 10% de los ingresos y generan un promedio anual de 3,5 asistencias a consultas externas y 4,5 visitas urgentes. Existen experiencias que demuestran que la puesta en marcha de un programa de crónicos permanentemente sintomáticos produce una reducción significativa de ingresos hospitalarios, días de estancias y de consultas urgentes. Y esto también es humanizar. Se ha comunicado que en los hospitales universitarios solo el 15% de los pacientes ingresados tienen patologías únicas organodependientes. Las encuestas de salud comprueban que entre el 72 y el 96% de los pacientes mayores presentan trastornos crónicos y que el número medio de enfermedades crónicas declaradas por ellos oscilan alrededor de 4 y alcanzan los 6 procesos crónicos en los pacientes ingresados. Y en respuesta a ello también ha surgido la figura del médico hospitalista y ha surgido con gran vigor en los últimos años desde la medicina interna unida al concepto de asistencia compartida. Y este concepto también considero que es humanitario. Su función es atender a los pacientes ingresados en el hospital por otros especialistas, coordinar su asistencia y asegurar la continuidad de los cuidados. Es trabajar verdaderamente en pro del paciente. Se ha demostrado que los hospitalistas reducen los costes hospitalarios, disminuyen las estancias y mejoran los indicadores de satisfacción tanto de pacientes como de los propios especialistas. ¿Cómo nos encontramos en el momento actual? Nuestra Sociedad Española de Medicina Interna insiste en una definición de especialidad médica troncal de ejercicios fundamentalmente hospitalario que ofrece a los pacientes adultos una atención integral, como vengo comentando, incluyendo también la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y el campo de la acción del internista, como he venido diciendo, deriva de sus valores y de sus capacidades, pero sobre todo en especial de su visión integradora y de su polivalencia. Y por ello hay que centrarse en la atención del enfermo pluripatológico, en el enfermo con diagnóstico difícil y así como en la atención a todas las enfermedades prevalentes del adulto en el ámbito hospitalario. En documentos publicados por la Sociedad Española de Medicina Interna se indican las siguientes líneas de la medicina interna actualmente en desarrollo. El compromiso en la creación de prácticas de alto valor que contribuyan realmente a la sostenibilidad del sistema de salud. La necesidad de cambiar el modelo hospitalario actual y de promover nuevos modelos organizativos basados en departamentos polivalentes. Estos modelos deben incluir unidades diferenciadas multidisciplinares y multiprofesionales. Esto es humanitario. La necesidad de extender en los hospitales programas de congestión de pacientes quirúrgicos, residencia compartida y, por qué no, de congestión también de pacientes médicos. La necesidad de promover la creación y el desarrollo de unidades de medicina hospitalaria ambulatorias, ambulatorizar los procesos, hospitales de día, unidades de diagnóstico rápido, que garanticen alternativas al ingreso. La importancia del internista en la integración de la atención y en la gestión de enfermedades crónicas en coordinación con la atención primaria y con otros niveles de cuidados, por supuesto con servicios sociales. La continuidad asistencial, especialmente en el paciente con diagnóstico
supuesto, la importancia de la medicina interna en la enseñanza de grado y posgrado, en seguir enseñando esos valores y también en la investigación científica. ¿Cuáles pueden ser tendencias de futuro? Yo creo que algunas ya están trazadas, ¿no? Profesionalismo, autorregulación, gestión clínica están comprendidas en nuestro compromiso. El control sobre el gasto y la rendición de cuentas sobre la eficacia de recursos también. Pero el desarrollo de un nuevo liderazgo médico es muy importante, dentro de equipos multidisciplinares que presten una asistencia centrada en el paciente. ¿Habrá expectativas más exigentes de los pacientes? Pues seguramente sí, en relación con una mayor capacidad de elección, de información, de decisión, y pasarán también de ser más que pacientes a ser gestores de su propia salud. El hospital deberá experimentar un profundo cambio para insertarse dentro de una red integral de servicios sanitarios y sociosanitarios. Se producirán importantes cambios tecnológicos, cuya curva de incorporación dependerá de la flexibilidad, el desarrollo de equipos multidisciplinares, el rediseño de las competencias profesionales, la formulación y diseño de carreras profesionales y el desarrollo de perfiles de puestos de trabajo que reflejen estos cambios. Sin duda, las tecnologías de la información ya modifican el funcionamiento del sistema sanitario y de nuestras relaciones, pero tenemos que saberlas utilizar como complemento. Y los internistas seguirán jugando un papel importante para coordinar el cuidado de los pacientes de todo tipo, oncológicos, cardiovasculares, respiratorios, infecciosos, que muchos de ellos tendrán comorbilidad. Podría hablar de varias conclusiones, pero me gusta comentar estas que ya indicó Miguel Vilardell, catedrático emérito de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también fuera presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la Comisión Nacional de Medicina Interna, y en el año 2019 escribió un libro titulado Visión de la Medicina Interna junto a Ángel Cheste. Y para mí este es un libro de obligada lectura para poder entender el desarrollo histórico y el significado de la medicina interna. Y él indicó lo siguiente: que la medicina interna ha sido, es y será necesaria ante los cambios demográficos, cronológicos, la globalización y la necesidad económica. Que la medicina ya ha demostrado su eficiencia a lo largo de los años, en la crisis de la accidente de colza, en la infección de VIH y en la reciente pandemia COVID, y la seguirá demostrando. Que la medicina interna es integradora y humanista, que ha sido, es y será un elemento de cohesión, dará una visión global de todo el proceso asistencial y, sobre todo, racionalizará la asistencia y mejorará su calidad. En palabras de Gregorio Marañón, el humanismo se manifiesta en la comprensión, en la generosidad y en la tolerancia, que, según él decía, caracteriza en todo tiempo a los hombres impulsores de la civilización. E incluso afirmaba: hay que clamar para ensalzar el humanismo, pedir y desear que la juventud sea humanista, o al menos una parte de ella, que bastaría para que se salve el mundo. Y sin duda, para mí, la medicina interna, por su concepción humanística, seguirá contribuyendo a esta consecución, a la consecución de este magno objetivo. Espero que la automatización de procesos, incorporando la inteligencia artificial, la industrialización de los procesos de elección médica, la superespecialización, no solo no despersonalicen la práctica médica, sino que ayuden a que ésta sea más humana, más humanista y humanitaria. Reitero mi gratitud a todos ustedes por su atención y por su generosidad, pero mi agradecimiento lo tengo que ampliar a tantas personas que me han ayudado: a mi servicio de medicina interna, a mis maestros y jefes, a Alberto Durante, un adelantado a su tiempo y que me encaminó al mundo del laboratorio, como le pasó a José Antonio, a Juan Letona. Aún recuerdo cuando vino a esta Real Academia, a hacerse académico. Recuerdo el orgullo que tenía. Yo era pequeño y lo veía como a distancia y decía: vaya orgullo. Pues ese orgullo tengo la suerte de decirlo yo hoy.
Para mí, Juan Etona, que le tuve de jefe un tiempo también, era un clínico excelente, con una memoria prodigiosa. Valentín Cuervas, Rafael Barbadillo, como ha comentado, no tuve la oportunidad de tenerle cerca, pero era el tercer internista que dio la clínica Puerta de Hierro. Valentín Cuervas fue posteriormente también jefe mío, gran investigador en trasplante hepático, y tuvo la rara habilidad de unir 3 servicios de medicina interna con filosofías, aunque viviesen en el mismo hospital, claramente distintos. Y especialmente, como ha referenciado José Antonio, a Miguel Blodar, que con su forma de ser y de estar fue un ejemplo constante para mí en lo profesional y en lo humano. Y también, como no, a todos los miembros del Laboratorio de Medicina Interna. Un rara avis en el mundo de la medicina interna, pero que nos dio y nos da coherencia y visión de futuro. Tengo que nombrar y agradecer el trabajo y amistad de Concha Lorenzo y Gloria Peraille, ya nombradas esta tarde, pero que las nombro por segunda vez. Raquel Castejón, María Jesús Pintores, Carmen de Mendoza, Silvia Rosado, Paloma Pérez Aciero. Con recientes incorporaciones que hemos tenido en el laboratorio, María Herrero, Ana Sepúlveda, Laura Fernández, Miquel Blanco, Javier Marín, nuevas incorporaciones jóvenes. A todos ellos, muchas gracias, porque el trabajo realmente ha sido de todos. Ahora mismo se dice medicina interna, es este de aquí arriba. La verdad que somos un servicio muy grande, que tengo el honor y el orgullo de poder dirigir. Hay 27 médicos de plantilla, 25 residentes, y luego aquí abajo tenemos el laboratorio. Y aquí tenemos fotos de todos ellos. Mis últimas palabras, lógicamente, son para mis familias. He llegado a lugares insospechados, a los que nunca pensé que podría acceder. Y si lo he conseguido ha sido por ellos, por mis padres, Juan Antonio y Mercedes, que allá donde estén, seguro que estarán disfrutando de este momento y con mucho orgullo. Por mi hermana y consejera Paloma. Por mi mujer y compañera de vida desde hace 45 años, María José Tabuenca. Por mis hijos, María, Juan y Ana. A los que se añaden Santi, Clara y José Juan. Y por mis nietas, Inés y Elena, que han estado revoloteando por aquí. Y por toda mi familia en su conjunto, que la verdad es que lo único, que me dan, no lo único, sino todo el soporte y un cariño a raudales. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, he dicho. Va a proceder a la entrega de la medalla y el título de académico correspondiente. Tenemos unos minutos y si me apetece podríamos iniciar un coloquio con nuestro nuevo académico y conferenciante de esta tarde. Me permito iniciar yo el coloquio. Antonio, se lleva hablando siglos de la necesidad de una asistencia sanitaria centrada en el paciente, una atención a esos enfermos crónicos complejos o pluripatológicos. Lo cierto es que cada vez lo que tenemos en los hospitales son más especialización y los enfermos son vistos cada vez por mayor número de médicos, hasta se repiten las analíticas de un modo frecuente, rápido, tal.
¿Quién no ha entendido que los enfermos que estamos atendiendo lo que precisan es justamente una integración en equipos de todos nosotros? Bueno, quizás debería de contestar que no lo he entendido yo creo, con mucha claridad sobre los equipos directivos de los propios hospitales, ¿no? Pero son ellos los que han elaborado esa serie de documentos. Sí, es verdad que ahora tenemos un momento en el que tenemos planes de humanización por todos los lados, ¿no? Sin embargo, esta idea de que realmente al paciente hay que verlo de una forma integral y que un profesional como el internista pueda hacer ese papel, como decía, ¿no? Como director de orquesta. Evidentemente va a haber muchos momentos en que determinados especialistas van a tener que actuar, pero el haber perdido la figura del médico responsable, yo creo que eso es una cuestión que se ha perdido hace tiempo, ¿no? Muchos pacientes que ambulan por los hospitales sin saber realmente cuál es el médico responsable, lo que dice, porque le están viendo en 3 o 4 sitios. Incluso esto conlleva a que en 3 o 4 sitios distintos o servicios distintos te ponen medicaciones también a veces diversas, en el sentido de que puede haber interacciones, puede haber sumación de efectos. Y si esto no se coordina de alguna forma, y a mi juicio es que tiene que ser el internista a través de la asistencia compartida, el médico de familia, pero claro, el médico de familia a través no de tener 7 minutos para ver al paciente, sino el médico de familia poder tener un tiempo razonable. Yo cuando hacía todas esas movilizaciones para tener 7 minutos, decía, pero si yo 7 minutos me he dado tiempo prácticamente para hablar, ¿cómo es posible que esté? Entonces, claro, muchas veces luego en los hospitales, yo ahora, los años que llevo como jefe de servicio, claro, me cuesta transmitir a la gerencia este tipo de situaciones. Yo cuando me acerco, por ejemplo, para decir el tema de la asistencia compartida, de la cual soy, creyente total, acabamos de iniciarlo en neurocirugía, en cirugía general, yo estoy seguro que va a haber unos resultados muy buenos si verdaderamente somos capaces de tener un profesional de medicina interna en esos servicios. Pero es que yo pondría un profesional de medicina interna en todos los servicios, que de alguna forma fuesen capaces de coordinar toda esa sociedad. No significa en que el cirujano va a dejar de hacer su papel, muchísimo menos, o el oncólogo, o el sanador, ¿no? Cada uno va a hacer su papel, porque van a trabajar juntos, van a trabajar coordinados. Yo creo que el futuro no va por los servicios tal como los conocemos con la jerarquía actual, sino por una integración de profesionales y de la búsqueda de lo mejor. Yo estoy convencido que una forma de actuar de esta manera conllevaría unos ingresos más cortos, menos problemas durante el ingreso, una conciliación verdaderamente de las limitaciones, unas transiciones existenciales mejores, o sea, una globalidad mejor. Para eso hay que contar con la medicina interna y con la medicina de familia de una manera fuerte. Y yo creo que este es el camino, pero evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad, como internistas que somos, claro, de decirlo, de comentarlo, de hablarlo, y luego pues habrá personas con capacidad de gestión y de decisión que tendrán también que apoyar esto. Yo, esto que os acabo de comentar, realmente he empezado a estudiar a partir de neurocirugía, he empezado con mis propias fuerzas, porque uno se acerca a veces a los equipos directivos y te dicen, es muy buena idea, hazla, pero por aquí. Doctor Juan García Cuyana. Soy pediatra, quería inicialmente darle las gracias por la magnífica conferencia y por recordarnos la pregunta que le hicieron al profesor Gregorio Marañón sobre el avance de la medicina y contestó que la siguiente. ¿Podría usted decir que la humanización del paciente ingresado es mejor en los hospitales locales y comarcales, donde no hay superespecializaciones, que en hospitales de tercer nivel, donde el paciente va como una pelota de un servicio a otro, faltando la troncalidad, y vamos perdiendo esa humanización que sí se encuentra en los hospitales locales y comarcales? Gracias. Muchas gracias.
Sí, probablemente el modelo al que estoy yo comentando se acerca más a los hospitales locales o comarcales que a los hospitales de tercer nivel. Pero en los hospitales de tercer nivel, si verdaderamente se produce y se quiere hacer un cambio, se puede realizar ese cambio también. Sin duda, es un poco buscar esta conciliación. No podemos tener a pacientes en 3 o 4 servicios distintos y yendo de un lugar a otro. Es que ese tipo de paciente tiene que estar en clínicos generalistas, yo a mi juicio tiene que estar así. Pero la respuesta a la pregunta me parece que sí, que tal como yo lo he contado, probablemente haya más posibilidades de conocer al médico responsable en un hospital local o comarcal que en un hospital de tercer nivel. Profesor, en primer lugar felicitarle, el discurso ha sido muy interesante, y en segundo lugar una pregunta. Ahora mismo con las pruebas diagnósticas muchas veces vemos pacientes que le han pedido de todo, pero al paciente ni lo han mirado. ¿No teme que con la inteligencia artificial eso sea aún más posible? Es decir, que se le hagan preguntas al paciente, se llegue a un diagnóstico, pero ni siquiera veamos al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero y deseo que eso no ocurra, ¿no? Que verdaderamente la inteligencia artificial, con todo lo que conlleva, que eso no ya quien lo pare, pues verdaderamente sea algo que ayude, que sea verdaderamente una actividad complementaria a la relación médico-paciente. Yo creo que, como decía, es que la medicina trata de que la relación entre dos personas, entonces no puede ser sustituido por una máquina. Yo creo que bajo ningún concepto. Entonces, de alguna manera, yo creo que nos tenemos que aprovechar de todo esto. Yo con mis residentes, por ejemplo, que les gusta mucho la ecografía clínica, ¿no? Y que la están desarrollando mucho, yo lo abono. ¿Pero por qué lo abono? Porque es volver al paciente. Es una forma de estar bien con el paciente. No solamente es la exploración física manual, sino también la posibilidad de hacer la ecografía, hablar con él, y eso es estar más tiempo en el paciente. Y yo por eso, claro, eso es realmente una prueba complementaria ahora mismo de los clínicos en general, pero yo soy de los que lo defienden. Es verdad que me ha tocado en un momento ya posterior y no desarrollo en mi caso personal de la ecografía clínica, pero claro que la defiendo. Y va un poco mi contestación en esta línea, que todo aquello que nos llegue tiene que ser complementario a, pero no puede ser sustitutorio en ningún caso de ejemplo. Y eso, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que muchos de nosotros somos militantes de este tipo de pensar, y entonces lo único que podemos hacer es transmitirlo con el ejemplo, transmitirlo con el día a día. Creo que no tenemos nada más que contar. Yo creo mucho en el valor del ejemplo. Yo cuando decía lo de José Antonio, es que fue así, para mí fue un ejemplo. Y para mí fueron otros profesionales con los que he tenido la oportunidad. Y entonces esto yo creo que es una cadena en la cual esta serie de valores tiene que permanecer y tenemos que seguir defendiéndolo de una manera. Doctora Rodríguez Sánchez. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias al doctor Vargas, y para mí es un honor tenerlo en el cuerpo académico. Ahora mismo tenemos protocolos para todos de proceso, que además están muy bien porque dan estadísticamente resultados muy positivos. ¿Sería posible que en todos obligatoriamente apareciese en un momento dado, en todos, absolutamente todos, la silla del internista? Muchas gracias, Felicidad. Yo ya me gustaría, pero bueno, la contestación va un poco en la línea. Hay veces en mi hospital que se presenta un protocolo, vamos a decir, fragilidad, un protocolo, pues sí, enfermo crónico. Y a veces me quedo totalmente sorprendido que no está el internista. De repente no nos han llamado, no nos han dicho nada. Y entonces, claro, como es una sesión general, levanto la mano, digo, tal. Claro, a veces ya pues parece que estás defendiendo lo tuyo, pero no, yo creo que no. Yo creo que es que realmente, de verdad,
llámese un proceso oncológico, y es un proceso de enfermedades infecciosas. Yo creo que la filosofía de la visión integradora, la capacidad que puede aportar el internista le lleva a estar ahí. Y también la capacidad de integrarlo con el profesionalismo. Con lo cual, mi contestación sería sí con mayúsculas. Doctor Viche. Querido Juan Antonio, muchas gracias. Yo quiero ir avantes. ¿Qué quiero decir sobre esto? Cuando yo estudiaba, soy más mayor que vosotros, aunque se conserve uno relativamente bien, estudiaba en el curso 66-72. Tuve de maestro de medicina interna a don Miguel Barrero Peralta. Él se formó en la Fundación Jiménez. Por aquella época, yo creo que íbamos a la sala, entonces se llamaban sala. Don Miguel pasaba un día a la semana. El interno que estaba allí, pues hacía la historia clínica, tenía que pasar toda la evolución a máquina, todo ello, todos los días. Y vivíamos esa integración de la medicina. Después, la vida en el camino personal fue completamente diferente. Conocí al profesor Betona, a Juan. Al principio discutíamos, porque yo estaba en anatomía patológica, decía autopsia, y él discutía el diagnóstico. Generalmente el patólogo suele llevar razón. Y también cuando fue elegido académico de honor, presidía yo más. Fui también de acá. ¿Por qué he hecho esta introducción? He hecho esta introducción porque estoy exponiendo cuál es mi filosofía de la concepción de la medicina y también de la enseñanza. Y a mí me preocupa enormemente lo que es la enseñanza. Se está transmitiendo este concepto de unidad al alumno cuando resulta que un profesor le va a aplicar el infeccioso, el otro con algo de nervioso, el otro con yo no sé qué, y muchas veces esos profesores no hay uno que le esté explicando lo que debe ser todo lo que ha expuesto magníficamente aquí del concepto integral de la medicina. Se cree, y además pertenece también a nuestro académico de mérito, a lo que es la sociedad médica. Y aquí está también el profesor que fue, ahora se me dio el nombre, el profesor, que fue también Jesús Milla. Jesús Milla, que también entonces, ¿existe realmente o se echa de menos esa enseñanza integral de la medicina? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que las cosas han evolucionado mucho. Quizás en la primera parte del comentario, la figura del maestro, tal como la conocimos muchos de nosotros, esto ha ido desapareciendo, ¿no? Eso es real. Quizás también porque bueno, la medicina ha mejorado también afortunadamente mucho, ¿no? Y entonces ahora bueno, pues yo creo que hay grandes profesionales a lo largo de todo el país, ¿no? Y en aquel momento era como muy fuerte la figura del maestro que ha disminuido. Yo creo que he defendido mucho el valor del ejemplo y el valor del día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la enseñanza de la medicina? Pues algo parecido, porque durante mucho tiempo nosotros estudiamos la patología médica, la patología quirúrgica y todo eso se modificó y se atomizó. Nosotros en la Autónoma de Madrid hemos intentado mantener una manera integral medicina y cirugía de posición. Medicina y cirugía del aparato cardiovascular, medicina y cirugía del aparato respiratorio. Intentamos mantener por lo menos el aspecto médico-quirúrgico de la especialidad.
para que de alguna forma se integre. Pero es verdad que los internistas han ido desapareciendo, entre comillas, de esas asignaturas. El internista se ha quedado en la asignatura de segundo, de primero, que puede haber en ciertas facultades, como inmersión precoz clínica, introducción a la práctica clínica. Se ha quedado en la fisiopatología y semiología de la antigua patología general. Se ha quedado en la enseñanza de las enfermedades infecciosas o las enfermedades. Y algunos se han mantenido en algunas de estas asignaturas, vamos a decir, unidas a la especialidad. Hay modelos todavía en algunas facultades que mantienen la práctica médica, nosotros hemos ido a este otro modelo. Pero yo defiendo mucho, aparte, a pesar de ello, la labor que tiene el internista en la práctica clínica. En la práctica clínica del día a día, en la práctica clínica de los hospitales. Es verdad que nosotros tenemos esa práctica clínica distribuida a lo largo de las asignaturas, pero en el momento actual tenemos ese año, ese sexto curso del rotatorio clínico. Esa posibilidad en que realmente tenemos en los libros de medicina interna, podemos tener cada mes varios estudiantes y los que de 8 a 3 se incorporen con nosotros. Son residentes, vamos a decir, como de año cero. Y esa es una enseñanza, a lo mejor no del día a día en el sentido de dar un conocimiento, pero sí de una práctica real. Yo creo que el internista puede jugar un papel muy importante y yo creo que ese es un logro muy bueno de las facultades de medicina últimamente, ya de hace años, la consecución del rotatorio clínico. Volver a situaciones previas yo creo que no va a ser posible. Entonces, yo creo que la situación, por lo menos, de buscar que, vamos a decir, que la tuberculosis te la enseñen una vez y no te la enseñen 7 veces, es muy recomendable. O que te la enseñen 2 veces, pero no siempre. Y eso significa que debería, de alguna forma, de estar muchas cosas integradas. Para eso hay que revisar muy bien los planes de estudio. Pero también para eso hay que tener generosidad. O sea, lo que no se puede llegar es a los despachos con la intención de que yo quiero el máximo número de CTS, que yo quiero, porque eso está relacionado con los profesores. Yo, en mis años de decano, el momento más difícil que tuve, tuve varios, pero este fue cuando intenté reformar el plan de estudios, que al final lo hicimos, pero claro, intentar vencer las cuestiones individuales para lo colectivo fue una cuestión difícil. Y ahí no hay más remedio que llegar a ese tipo de reuniones con mano tendida, pero eso hay gente que lo entiende así y otra gente que no lo entiende así. Entonces, combinarlo todo eso es difícil. Yo creo que tenemos que seguir ese camino. Y yo, desde luego, cuando veo, por lo menos en mi facultad, veo que para poner un examen de cardiología, cirugía cardiovascular, el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, lo ponen juntos, etc., yo digo, mira, esto creo que está bien hecho. Aunque no haya un internista por mí, pero por lo menos digo, esto creo que es un camino adecuado. Ahora mismo dar toda la patología médica un internista, yo creo que eso sería también imposible. De verdad que lo creo. Sería muy difícil darlo todo porque el que más y el que menos, o que mantengamos una formación generalista, también hemos buscado una especialización. Entonces, darlo todo, pues creo que eso está al alcance sobre los grandes maestros que vivimos. Yo en mi hospital, en me formé en el Gregorio Marañón, pues recuerdo las clases de Ángel Ortega, de García de la Fuente, de personas que eran capaces de hacer eso. Pero yo creo que en el momento actual no sería posible. Pero estas batallas pequeñas yo creo que tenemos que seguir peleando por ellas y llevándole afecto siempre que podamos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Vargas. Se levanta la sesión.